En algún lugar entre las páginas de la historia bíblica se esconde una vida que desafía toda lógica humana. Un hombre que negó a su maestro en el momento más crucial, pero que también proclamó su nombre ante miles sin temor a morir. Un pescador rudo y temperamental, transformado en una roca inquebrantable sobre la cual se edificó la iglesia. Esta es la historia no contada de Pedro, un relato lleno de secretos, emociones y lecciones que nunca te enseñaron. ¿Cómo pudo alguien tan falible convertirse en uno de los líderes más influyentes del cristianismo? ¿Qué ocurrió realmente en aquel encuentro junto al mar de Galilea después de la resurrección? Y lo más intrigante, ¿qué podemos aprender hoy de sus errores, restauración y legado? Si alguna vez has sentido que tus fracasos te definen o que no eres suficiente para ser usado por Dios, este video cambiará tu perspectiva para siempre. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te inspirará, sino que también podría transformar tu propia historia. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas sorprendentes y emocionantes. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Si te gusta el contenido, no olvides enviar un gracias. Y si quieres apoyarnos, danos tu like y compártelo. Revisa la descripción del video y encontrarás una grata sorpresa. En las orillas del mar de Galilea, donde las aguas tranquilas reflejaban los primeros rayos del sol, vivía un hombre cuya vida cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Su nombre era Simón, pero el mundo lo conocería como Pedro. En aquel entonces no era más que un pescador común, un hombre rudo y trabajador, cuya piel estaba curtida por el sol y el viento del lago. Trabajaba junto a su hermano Andrés, lanzando sus redes al agua una y otra vez, luchando contra las olas y la incertidumbre de cada día. Galilea, en ese tiempo, era una región humilde, un lugar donde los campesinos araban sus campos bajo el peso de los impuestos romanos, donde los artesanos tallaban piedras y madera con manos cansadas y donde los pescadores como Simón se levantaban antes del amanecer para enfrentarse a las profundidades del lago. Era una tierra de contrastes. El azul sereno del mar de Galilea contrastaba con la opresión silenciosa de la ocupación romana. Los judíos de esta área anhelaban libertad, soñaban con la llegada del Mesías prometido, pero mientras tanto sobrevivían bajo el yugo extranjero. Simón pertenecía a esa clase social baja, invisible para los poderosos, pero esencial para el sustento de su pueblo. Su vida giraba en torno al trabajo duro y las pequeñas satisfacciones cotidianas. Una buena pesca, una comida compartida con su familia, el calor del hogar al final del día. Pero dentro de él había algo más, un fuego latente que ni él mismo comprendía del todo. Era impulsivo, temperamental, incapaz de quedarse callado cuando algo le ardía en el pecho. Era pragmático, centrado en lo tangible, en lo que podía ver y tocar. Sin embargo, en los momentos de silencio, cuando el lago se calmaba y el cielo estrellado se extendía sobre él, sentía una inquietud profunda, una búsqueda inconsciente de propósito, como si supiera que su vida estaba destinada a algo más grande, aunque no pudiera imaginar qué era. Un día, mientras recogía sus redes después de una noche infructuosa, un hombre se acercó a ellos. Era Jesús de Nazaret, un predicador itinerante cuya fama ya comenzaba a extenderse por las aldeas cercanas. Su presencia era distinta, casi magnética.
Había algo en su mirada que parecía traspasar el alma. «Lanza tu red al agua», le dijo con calma, como si el cansancio de Simón y la frustración de horas lanzando redes al vacío no importaran. Pedro, exhausto y molesto, respondió: «Maestro, hemos estado toda la noche pescando y no hemos cogido nada». Pero algo en la voz de aquel hombre, en su serenidad inquebrantable, hizo que obedeciera, aunque todo en él le gritaba que era inútil intentarlo de nuevo. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Las redes se llenaron hasta casi romperse. Peces saltaban y se agitaban, luchando por escapar, pero las redes resistieron. Pedro quedó paralizado, incapaz de comprender cómo aquello era posible. El peso de la pesca lo obligó a llamar a su hermano Andrés para ayudarle a arrastrarla a la orilla. Cuando finalmente lograron sacarla, el suelo bajo sus pies estaba cubierto de peces, más de los que habían visto en meses. Simón Pedro cayó de rodillas, temblando, abrumado por una mezcla de asombro, temor reverencial y una extraña convicción de que aquel momento cambiaría su vida para siempre. «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», exclamó con voz quebrada, sintiendo que no era digno de estar frente a alguien como él. Pero Jesús simplemente sonrió, con una calma que desarmaba cualquier resistencia, y le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». En ese instante, el mundo de Simón Pedro cambió. No solo sus redes habían sido llenadas, también su corazón. Aquellas palabras resonaron en lo más profundo de su ser, como una promesa que él apenas comenzaba a entender. La invitación de Jesús no era solo para cambiar su oficio, sino para transformar su identidad, para convertirlo en piedra angular de algo mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Pedro sintió miedo, sí, pero también curiosidad, esperanza y un cosquilleo en el pecho que no podía ignorar. A veces pensaría más tarde, nuestros fracasos, como esa noche sin peces, preparan el terreno para los milagros. Y ese día, en la orilla del mar de Galilea, Simón dejó de ser solo un pescador para convertirse en un seguidor, un discípulo, un hombre llamado a algo extraordinario. Pedro vivió momentos que lo marcaron para siempre, instantes de triunfo y caída que moldearon su carácter y lo convirtieron en un reflejo de la condición humana. En una jornada bajo el sol abrasador de Cesarea de Filipo, Jesús hizo una pregunta que resonaría en la historia. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos respondieron con rumores y especulaciones. Pero cuando Jesús miró a Pedro a los ojos, algo extraordinario ocurrió. Sin dudarlo, Pedro respondió con una convicción que parecía brotar del mismo Espíritu Santo. «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Fue un destello de fe pura, un reconocimiento que trascendía lo humano. Jesús, sonriendo, le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Y entonces añadió: «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». En ese instante glorioso, Pedro sintió que había tocado el corazón mismo de Dios. Pero incluso en ese momento dorado, como nubes en el horizonte, se vislumbraban las sombras de pruebas futuras. Durante la última cena, en la intimidad de aquella sala iluminada por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra, Pedro juró con vehemencia: «Aunque todos te abandonen, yo nunca te negaré».
Sus palabras fueron sinceras, cargadas de pasión y lealtad, pero también de arrogancia. En su corazón, Pedro creía que estaba listo para enfrentar cualquier tormenta por su maestro, incluso la muerte. Sin embargo, Jesús, con una mirada profunda y llena de compasión, lo miró y dijo: «En verdad te digo, Pedro, que antes que el gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces». Las palabras resonaron como un eco inquietante, pero Pedro no podía imaginar que eso fuera posible. Horas más tarde, en Getsemaní, bajo la luz plateada de la luna y el brillo amenazante de las antorchas romanas, llegó el momento de la prueba. Mientras Jesús oraba con angustia en el huerto, los discípulos dormitaban, incapaces de velar con él. De repente, se escucharon pasos apresurados y el destello de espadas y lanzas. Judas, el traidor, guiaba a los soldados hacia el lugar. Fue entonces cuando Pedro, impulsivo como siempre, desenvainó su espada y atacó al esclavo del sumo sacerdote, Malco, cortándole la oreja. El sonido metálico de la hoja al chocar contra el aire y el grito del hombre resonaron en la noche. Pero Jesús, con calma sobrenatural, detuvo a Pedro y sanó al herido, diciendo: «Guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro perecen». Este acto de Pedro fue un destello de valentía mal dirigida, un intento desesperado de proteger a su maestro sin entender el propósito divino que estaba en juego. Cuando los soldados se llevaron a Jesús, Pedro, temeroso pero decidido a no abandonarlo, siguió a distancia. Se mezcló entre las sombras del patio del sumo sacerdote, donde las llamas de una hoguera ardían débilmente, iluminando rostros tensos y murmullos acusadores. Allí, mientras Jesús era interrogado injustamente, Pedro fue reconocido por una sirvienta. Ella lo señaló y dijo: «Este también estaba con Jesús». Pedro negó con firmeza: «No sé de qué hablas». Su corazón latía con fuerza, pero trató de mantener la calma. Poco después, otro lo acusó: «Tú también eres uno de ellos». Pedro volvió a negarlo, esta vez con más desesperación: «No conozco a ese hombre». Finalmente, un tercero insistió: «Tu acento galileo te delata». Pedro, con voz temblorosa y llena de miedo, juró: «No sé quién es ese hombre». En ese preciso instante, el canto del gallo rasgó la noche, un sonido agudo y penetrante que pareció detener el tiempo. Pedro levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Jesús, que estaba siendo llevado por los guardias. Aquella mirada no era de reproche, sino de amor infinito y compasión. Las palabras de Jesús resonaron en su mente como un eco doloroso: «Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Pedro salió corriendo, desolado, y se derrumbó en algún rincón oscuro. Lloró amargamente, abrumado por la realidad de su debilidad. Era el mismo hombre que había prometido morir por su maestro, pero ahora había fallado de la manera más dolorosa. En esos momentos de soledad, Pedro enfrentó su propia fragilidad humana, comprendiendo que su lealtad no era suficiente sin la gracia de Dios. Pedro observó desde las sombras, con el corazón destrozado y el alma llena de culpa, cómo el juicio y la crucifixión de Jesús se desarrollaban ante sus ojos. Después de su negación en el patio del sumo sacerdote, Pedro no pudo alejarse por completo, aunque su fe había flaqueado y su miedo lo había paralizado. Algo dentro de él lo impulsaba a seguir a Jesús, aunque fuera desde lejos, como si aún no pudiera abandonar del todo al maestro que tanto amaba. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato,
Pedro se mezcló entre la multitud que se agolpaba en el pretorio. Observó cómo los líderes religiosos acusaban falsamente a Jesús, cómo gritaban con ferocidad: «¡Crucifícalo!». El ruido era ensordecedor, una cacofonía de odio que parecía ahogar cualquier posibilidad de justicia. Pedro vio la expresión serena de Jesús mientras era interrogado por Pilato, quien intentaba liberarlo, pero cedía ante la presión de la muchedumbre. En ese momento, Pedro sintió una punzada en el pecho al recordar cómo él mismo había sido incapaz de defenderlo cuando más lo necesitaba. Luego vino la flagelación. Pedro, escondido entre los curiosos, contempló horrorizado cómo azotaban a Jesús hasta que su cuerpo quedó cubierto de sangre y heridas. Cada latigazo resonaba como un eco de su propia traición. Quiso intervenir, gritar, correr hacia él, pero sus pies permanecieron clavados en el suelo, pesados por la vergüenza y el miedo. Vio cómo colocaron sobre los hombros de Jesús una corona de espinas, burlándose de él como rey de los judíos. La imagen de aquel rostro ensangrentado, lleno de dignidad y paciencia, quemaría para siempre la memoria de Pedro. La procesión hacia el Gólgota fue un viaje agonizante. Pedro caminó a distancia, ocultándose entre los espectadores, testigo silencioso del Calvario. Observó cómo Jesús cargaba la cruz, tambaleándose bajo su peso, y cómo otros fueron obligados a ayudarlo cuando ya no podía más. Pedro escuchó los insultos de los soldados y los gritos de la multitud, pero también percibió algo más profundo: el doloroso silencio de Jesús, que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Finalmente, llegó la crucifixión. Desde un lugar apartado, Pedro vio cómo clavaban a Jesús en la cruz, sus manos y pies atravesados por gruesos clavos. El sonido metálico y los gritos de agonía de otros crucificados resonaron en el aire, pero Jesús permaneció en silencio, ofreciendo perdón incluso a quienes lo habían condenado. Pedro lloró en silencio, sus lágrimas cayendo al suelo, mientras comprendía el sacrificio que estaba presenciando. Recordó las palabras que Jesús había dicho durante su ministerio: «El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». Ahora, frente a sus ojos, esas palabras cobraban un significado devastador. Mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, Pedro sintió que el mundo entero reconocía la grandeza de lo que estaba ocurriendo. Cuando Jesús exclamó: «¡Consumado es!», y entregó su espíritu, Pedro cayó de rodillas, abrumado por la magnitud de lo que había presenciado. En ese instante, entendió que no solo había sido testigo de la muerte de un hombre, sino del sacrificio del Hijo de Dios, quien había dado su vida por todos, incluso por Pedro, quien lo había negado. En esos momentos de oscuridad, Pedro experimentó una mezcla de desesperación y esperanza. Sabía que había fallado, que había traicionado a su maestro en su hora más oscura, pero también sentía, en lo más profundo de su ser, que el amor de Jesús era más grande que su pecado. Aquel sacrificio no era el final, sino el comienzo de algo nuevo, algo que cambiaría su vida para siempre. Los días posteriores a la muerte de Jesús fueron una mezcla de desolación, culpa y silencio para Pedro. Después de presenciar la crucifixión, regresó junto a los demás discípulos, quienes también estaban sumidos en el miedo y la confusión. Se reunieron en una habitación cerrada, con las puertas aseguradas,
temiendo que los soldados romanos o los líderes religiosos pudieran venir por ellos también. El aire estaba cargado de luto y preguntas sin respuesta. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo seguir adelante después de haber perdido a su maestro? Pedro, en particular, llevaba una carga aún más pesada. No solo había visto morir a Jesús, sino que sabía que lo había traicionado en su momento más crítico. Las palabras del gallo cantando y la mirada compasiva de Jesús en el patio del sumo sacerdote no dejaban de atormentarlo. Pasaba largas horas en silencio, incapaz de encontrar consuelo. Algunos de los discípulos intentaron animarse mutuamente recordando las enseñanzas de Jesús, pero Pedro apenas hablaba. Su corazón estaba anclado en la culpa y la incertidumbre. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un grupo de mujeres que habían seguido a Jesús llegó corriendo con una noticia asombrosa. El sepulcro estaba vacío. María Magdalena, con lágrimas de alegría en sus ojos, declaró que había visto al Señor resucitado. Los discípulos apenas podían creerlo. Algunos pensaron que era un cuento o una ilusión, pero Pedro, impulsivo, como siempre, se levantó de inmediato y corrió hacia el sepulcro. Juan lo acompañó, y aunque este último llegó primero, Pedro entró directamente, con urgencia, como si su corazón necesitara confirmarlo con sus propios ojos. Dentro del sepulcro, vio las telas de lino cuidadosamente dobladas, pero el cuerpo de Jesús ya no estaba. En ese instante, algo dentro de él comenzó a cambiar. La esperanza, aunque frágil, empezó a renacer. Quizás aquello que Jesús había dicho tantas veces que resucitaría al tercer día no había sido solo una metáfora. Poco después, Jesús mismo se apareció a los discípulos en la misma habitación donde se escondían. Aunque las puertas estaban cerradas, Él simplemente estaba allí, de pie entre ellos, diciendo: «Paz a vosotros». Pedro sintió un torbellino de emociones, asombro, incredulidad, pero sobre todo una profunda gratitud. Jesús no había venido a condenarlos ni a reprocharles su cobardía. Había venido a restaurarlos. Sin embargo, la restauración completa de Pedro aún estaba por llegar. Días después, Jesús buscó a Pedro personalmente. Lo encontró junto al mar de Galilea, donde todo había comenzado. Pedro, junto a otros discípulos, había regresado temporalmente a su antigua vida de pescador, quizás preguntándose si todavía tenía un lugar en el propósito divino. Una mañana, después de una noche infructuosa de pesca, Jesús apareció en la orilla y les dijo: «Lanzad la red al lado derecho de la barca». Obedecieron y las redes se llenaron hasta casi romperse. En ese momento, Pedro supo quién era. Sin pensarlo dos veces, saltó al agua y nadó hacia la orilla, ansioso por estar frente a su maestro nuevamente. Junto al fuego de carbón, donde Jesús había preparado pan y pescado, Pedro enfrentó el momento más transformador de su vida. 3 veces Jesús le preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Cada pregunta sanaba una de las negaciones pasadas. Pedro respondió con sinceridad: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y entonces Jesús le encargó cuidar de su grey. «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas». En ese diálogo íntimo, Pedro fue completamente restaurado, no solo como discípulo, sino como líder. Aquel hombre que había negado a Jesús 3 veces ahora recibía el mandato de ser el pastor de su iglesia. Era un acto de gracia tan profundo que Pedro nunca lo olvidaría. Desde ese día, su vida cambió para siempre.
Ya no era el mismo Pedro impulsivo, temeroso y lleno de dudas. Era un hombre nuevo, fortalecido por el amor y la misericordia de Cristo, listo para cumplir su propósito. Después de la restauración de Pedro junto al mar de Galilea, los días siguientes se convirtieron en un período de transformación profunda para él. Jesús no solo se apareció a sus discípulos como grupo, sino que buscó constantemente fortalecer el corazón y la fe de Pedro, preparándolo para liderar la iglesia que pronto nacería. Cada encuentro con el resucitado era una oportunidad para que Pedro profundizara su relación con Cristo y entendiera el peso de la misión que le había sido confiada. En una ocasión memorable, Jesús reunió a los discípulos en una montaña en Galilea, tal como lo había prometido. Allí, frente a una multitud de más de 500 hermanos, Pedro escuchó con atención mientras Jesús pronunciaba las palabras que definirían su propósito. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Pedro sintió que estas palabras estaban dirigidas directamente a él. Sabía que esta tarea sería difícil, peligrosa incluso, pero también comprendió que no estaría solo. Jesús les aseguró: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Estas palabras resonaron profundamente en su corazón, llenándolo de valentía y determinación. Pedro comenzó a emerger como el líder natural entre los discípulos. En cada reunión, tomaba la iniciativa, guiando a los demás en oración y reflexión sobre las enseñanzas de Jesús. Durante estos días, Pedro experimentó una renovación espiritual completa. El hombre que alguna vez había sido impulsivo y temeroso, ahora mostraba una madurez y una confianza que provenían de su encuentro personal con el amor inquebrantable de Cristo. Su carácter, moldeado por años de altibajos, fracasos y restauración, lo preparaba para liderar con humildad y autoridad. Finalmente llegó el día de la ascensión. Jesús reunió a los discípulos en el Monte de los Olivos, y Pedro, junto a los 11, rodeó a su maestro mientras él les daba instrucciones finales. Jesús les recordó que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo, quien los capacitaría para ser testigos de su obra desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Pedro escuchó estas palabras con reverencia, sabiendo que este llamado no era solo para los demás, sino especialmente para él. Luego, ante sus ojos asombrados, Jesús comenzó a elevarse hacia el cielo. No fue un desvanecimiento ni un fenómeno extraño, sino una ascensión gloriosa que dejó claro que su naturaleza divina trascendía este mundo. Pedro observó con asombro reverente, sintiendo una mezcla de emociones: tristeza por la partida física de su maestro, pero también una paz inmensa al comprender que él siempre estaría con ellos de manera espiritual. Mientras los demás discípulos permanecían inmóviles, mirando hacia el cielo, Pedro fue el primero en reaccionar. 2 ángeles aparecieron y dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Estas palabras sacudieron a Pedro de su asombro. Era hora de actuar. Ya no podía quedarse mirando hacia arriba. Tenía una misión que cumplir. Con determinación renovada,
Pedro lideró el regreso a Jerusalén. Fue él quien convocó a los discípulos a reunirse en el aposento alto, donde comenzaron a orar fervientemente, esperando la promesa del Espíritu Santo. Durante esos días, Pedro emergió como la figura central del grupo. Guió las discusiones, animó a los demás a mantener la fe y tomó decisiones clave para la incipiente comunidad de creyentes. Fue Pedro quien propuso elegir a Matías para ocupar el lugar de Judas Iscariote entre los 12 apóstoles, demostrando una sabiduría y liderazgo guiados por las Escrituras. La ascensión de Cristo marcó el comienzo de una nueva era para Pedro. Aunque sabía que el camino sería duro, perseguido, encarcelado y eventualmente martirizado, estaba decidido a seguir adelante, sostenido por la promesa de que Jesús nunca lo dejaría ni lo abandonaría. Había pasado de ser Simón, un simple pescador de Galilea, a convertirse en Pedro, la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Su transformación no solo era evidente para él, sino también para todos aquellos que lo rodeaban. Pedro estaba listo para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que su debilidad había sido convertida en fortaleza por el poder de Cristo. Este momento culminante dejó a Pedro preparado para recibir el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, donde predicaría el sermón que daría inicio a la expansión del Evangelio a todas las naciones. Su vida, marcada por fallas y restauración, se convirtió en un testimonio viviente del amor y la gracia de Dios. 10 días después de la ascensión, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, orando con fervor. Pedro, ahora firme en su papel de líder, animaba al grupo a mantenerse unido y expectante, recordándoles la promesa del Espíritu Santo. De repente, un sonido como de un viento impetuoso llenó toda la casa, y unas lenguas de fuego descendieron sobre cada uno de ellos. Fue entonces cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, llenándolos de poder y unción. Pedro, que alguna vez había temblado de miedo ante una simple sirvienta, ahora se levantó con una autoridad que dejó atónitos a todos. Inspirado por el Espíritu, salió al atrio del templo, donde miles de personas de diferentes naciones se habían reunido para la fiesta de Pentecostés. Con voz fuerte y clara, comenzó a predicar: «Hombres de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, sabed esto y escuchad mis palabras». Pedro explicó cómo las profecías de Joel se estaban cumpliendo ante sus ojos y cómo Jesús de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, era el Mesías prometido, ahora resucitado y exaltado a la diestra de Dios. Su sermón fue como un trueno que resonó en el corazón de la multitud. Habló con pasión y convicción, no como el pescador inseguro que había sido, sino como un hombre completamente transformado por el amor y el poder de Cristo. Cuando terminó, la multitud estaba conmovida hasta lo más profundo. «¿Qué haremos?», preguntaron con angustia espiritual. Pedro respondió sin vacilar: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Ese día, 3,000 personas aceptaron el mensaje de Pedro y fueron bautizadas. La iglesia nació en un solo día, y Pedro estaba al frente de este movimiento transformador. Desde ese momento, la comunidad de creyentes comenzó a crecer rápidamente. Pedro y los demás apóstoles enseñaban diariamente en el templo, compartían el pan en las casas y vivían en comunión, llenos del gozo del Espíritu Santo. Poco después,
Pedro demostró el poder que había recibido del Espíritu Santo. Junto con Juan, entró al templo y sanó a un hombre cojo que mendigaba a las puertas llamadas Hermosas. Al ver el asombro de la multitud, Pedro aprovechó la oportunidad para predicarles nuevamente sobre Jesús. Les dijo: por la fe en el nombre de Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La predicación de Pedro no pasó desapercibida. Los líderes religiosos, alarmados por su audacia y el crecimiento de la iglesia, arrestaron a Pedro y a Juan, pero incluso frente al Sanedrín, Pedro no retrocedió. Lleno del Espíritu Santo, declaró con valentía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Su confianza en Cristo era tan evidente que los miembros del Sanedrín no pudieron negarlo, aunque intentaron silenciarlo. Pero la oposición no detuvo a Pedro. Continuó liderando la iglesia con sabiduría y coraje. A través de él, el Espíritu obró maravillas. Desde la sombra de Pedro sanaban enfermos, y su palabra traía vida a corazones muertos espiritualmente. Sin embargo, también enfrentó momentos difíciles, como cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y murieron bajo juicio divino, un evento que sacudió profundamente a la comunidad de creyentes. Pedro, como piedra angular de la iglesia, guió a los primeros cristianos a permanecer fieles y temerosos de Dios. A medida que la iglesia crecía, la persecución se intensificó. Esteban, uno de los diáconos elegidos bajo la dirección de Pedro, fue apedreado por proclamar el Evangelio. Pedro observó con dolor cómo el joven moría, pero también supo que esta sería la chispa que llevaría el mensaje de Cristo más allá de Jerusalén. Entre los que asintieron al martirio de Esteban estaba Saulo de Tarso, quien pronto se convertiría en Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Pedro, mientras tanto, continuó expandiendo el Evangelio. En Cesarea tuvo una visión que le reveló que el mensaje de salvación no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. Siguiendo la guía del Espíritu, predicó a Cornelio, un centurión romano, y presenció cómo el Espíritu Santo caía sobre los gentiles, igual que había caído sobre los creyentes en Pentecostés. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la iglesia, abriendo las puertas del Evangelio a todos los pueblos. Con el paso de los años, Pedro se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Viajó por muchas regiones, predicando el Evangelio y estableciendo comunidades de creyentes. Escribió cartas inspiradoras, como las epístolas primera y segunda de Pedro, donde animaba a los cristianos a permanecer firmes en medio de las pruebas y a vivir como extranjeros en este mundo. Finalmente, llegó el momento en que Pedro enfrentaría su propio martirio. Según la tradición, durante la persecución de Nerón en Roma, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Cuando le informaron que sería crucificado, Pedro, humilde hasta el final, declaró: «No soy digno de morir como mi Señor». Pidió ser crucificado boca abajo, sintiendo que no merecía imitar la postura de Cristo en su sacrificio. Así, Pedro entregó su vida por el Evangelio que una vez negó. Su muerte no fue el fin, sino el cumplimiento de su propósito. Desde el pescador impulsivo hasta el apóstol valiente, Pedro había recorrido un camino de transformación completa. Su vida nos enseña que nuestras debilidades no nos descalifican, más bien son el lienzo sobre el que Dios puede pintar su obra maestra. Pedro,
El hombre que negó a Cristo 3 veces se convirtió en la roca inquebrantable sobre la cual la iglesia fue edificada. Un testimonio eterno del poder redentor de Dios. La vida de Pedro es un testimonio vivo de que nuestras imperfecciones no son obstáculos, sino oportunidades para que Dios obre a través de nosotros. Su carácter impulsivo, que alguna vez lo llevó a desenvainar una espada en Getsemaní o a prometer lealtad sin medida, fue moldeado por el amor y la paciencia de Cristo hasta convertirse en pasión evangelizadora. Aquel hombre que negó a Jesús 3 veces bajo la presión del miedo, se transformó en un predicador incansable que proclamó el Evangelio ante miles, incluso cuando las amenazas de muerte lo rodeaban. Sus errores no fueron el final de su historia. Fueron los caminos que lo condujeron a la humildad, enseñándole que su fuerza no estaba en sí mismo, sino en la gracia inagotable de Dios. Su restauración junto al mar de Galilea es uno de los momentos más hermosos de la Biblia. Allí, frente a Jesús, Pedro enfrentó sus fracasos cara a cara, pero también experimentó el poder sanador del amor divino. Cada pregunta de Jesús, ¿me amas?, sanaba cada una de sus negaciones pasadas, demostrando que el amor de Dios puede sanar incluso las heridas más profundas. Pedro aprendió que ser usado por Dios no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a dejarnos moldear por Él. Al igual que Pedro, todos estamos llamados a ser piedras vivas en la construcción del reino de Dios. No se trata de ser invencibles o infalibles. Se trata de permitir que Dios tome nuestras debilidades y las convierta en fortalezas. Pedro nos enseña que tropezar no es el fin del camino, sino parte del proceso. Lo importante no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces decidimos levantarnos y seguir adelante, sabiendo que Él nunca deja de llamarnos, nunca deja de restaurarnos, nunca deja de guiarnos hacia el propósito que tiene para nosotros. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser restauradas? Quizás has cometido errores que crees que no tienen perdón, o tal vez sientes que tus limitaciones te descalifican para ser usado por Dios. Pero Pedro nos muestra que eso no es cierto. Como Él, permite que Dios te use, no porque seas perfecto, sino porque Él es suficiente. Levántate hoy con la convicción de que tu pasado no define tu futuro y que en las manos de Dios, hasta tus mayores fracasos pueden convertirse en los cimientos de algo extraordinario. Decide seguir adelante, confiando en que Él siempre estará contigo, guiando cada paso del camino. En la descripción del video puedes encontrar una sorpresa especial y cada uno de los textos bíblicos mencionados en este relato. Consúltalos y aprende cada día las grandes historias que encuentras en las Sagradas Escrituras. Si te ha gustado este video y ha tocado tu vida, escribe en los comentarios: "Yo camino con Jesús". Si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con tus amigos y familiares. Que el Señor te bendiga grandemente en tu jornada. Amén.